Frankenstein, también conocido como el moderno Prometeo, fue un personaje creado por la escritora Mary Shelley durante el año conocido como el año sin verano, es decir, en 1816. Este año pertenece a mi época favorita de la historia, la época victoriana, que ya os lo cuento yo, os lo prometo en otro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Emma y en este vídeo os voy a intentar explicar el por qué es tan importante esa creación de Frankenstein y el porqué de que sea mi personaje favorito de la literatura gótica. Pero antes os agradecería muchísimo si le dieseis like a este vídeo y os suscribís a mi canal, de esta manera me motiváis muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora ya, sí que sí, os cuento la historia de Frankenstein. La novela de Frankenstein fue creada gracias a un reto literario que tuvo lugar en la época que os he comentado al principio del vídeo, más específicamente en el verano de ese año, irónicamente. Y es que Mary se encontraba en una mansión en Suiza, junto con su futuro marido Percy Bysshe Shelley, Claire Claymont, Lord Byron y John Polidori. Estos dos últimos nombres ya nos los conocemos gracias a que fueron la inspiración y el escritor, respectivamente, de la obra El vampiro. Resulta que durante una de estas veladas dentro de la casa, Lord Byron propuso un concurso que consistía en que cada uno debía escribir un relato de fantasma. Es en ese momento en el que Mary, con tan solo 18 años, crea ese concepto de científico que crea un ser vivo de aspecto monstruoso. Antes de hablar de su obra, os pongo un poco en contexto con la vida de Mary Shelley. Mary nació en Londres, concretamente el 30 de agosto de 1797, en una familia llena de intelectuales y que marcarían su formación en el futuro. Su madre fue Mary Wollstonecraft, que es una de las primeras feministas que se conoce, aunque murió al poco de nacer Mary. Y su padre, William Goodwill, era un filósofo anarquista. Total, que Mary creció y en 1814 se fugó con el poeta Percy Bysshe Shelley, un hombre casado por ese entonces, lo que os podéis imaginar que en esa época pues, fue un revuelo curioso. Ella vivió felizmente y cuando su marido murió en 1822 se volvió para Inglaterra y se dedicó 100% a la escritura para poder mantener a su hijo. Frankenstein es considerada una de las primeras obras de ciencia ficción que han existido en la historia, aunque resulta curioso que esta obra no pudiera ser pública hasta 1818 y de forma anónima. Ya os podéis imaginar por qué. Es más, ella no asumió la autoría de su obra hasta que se publicó la segunda edición en 1823. Pero bueno, su obra explora temas relacionados con la ciencia, la moral y la naturaleza humana. Y no se trata solo de una de las obras del género gótico más importantes de la historia, sino que también es un texto clave para que podamos entender las ansiedades y las contradicciones del siglo XIX. Su novela se presenta como una advertencia para esa responsabilidad moral que había en el ámbito científico. Shelley utilizó la narrativa gótica y sus elementos más representativos, ya sean los castillos lúgubres, los bosques estos densos espesos, las tormentas, etcétera, etcétera, para criticar al ser humano, la alienación y el origen del mal. Aprovecha ese contexto de la revolución industrial y los avances tecnológicos, en este caso específico, la electricidad y la química, para construir por primera vez ese arquetipo de científico loco que decide desafiar las leyes de la ética de la ciencia. Cabe recordar que Frankenstein, que es el nombre del título, en realidad es el nombre del científico, no de su criatura. Entonces, la imagen del Dr. Frankenstein está concebida como ese Prometeo moderno que decide robar el fuego para dárselo a alguien, entendiendo que en este caso el fuego es la vida y ese alguien es su criatura, y la ciencia. El monstruo de Frankenstein se usa como un espejo de la sociedad, ya que es un ser sensible e inteligente que aprende a través de la observación, por lo que su maldad no es innata, sino el resultado del rechazo y el abandono de su creador y de toda la sociedad, convirtiendo a esta criatura en una víctima del prejuicio humano. La idea de que la criatura tuviera una compañera ya aparece en el libro original, lo que pasa que hasta que no se hizo la película de la novia de Frankenstein en 1935, pues no se creó esta imagen tan icónica de este personaje, que la verdad es que... En la novela de Mary Shelley, la criatura le pide a su creador que por favor le haga una compañera porque se cree que el causante de su maldad es lo solo que se siente. Víctor accede, pero a mitad de todo este procedimiento se arrepiente y la destruye, temiendo que la pareja en un futuro pudiera engendrar hijos y crear una nueva raza de zombies. ¿Qué pasa? En la peli sí que llega a terminar de construir a esa novia de Frankenstein y cuando ésta se levanta, al ver a la criatura, se asusta muchísimo y lo rechaza. Y ahí es cuando se produce esa escena tan famosa de la criatura de Frankenstein rompiendo todo el laboratorio, sirviendo como una metáfora bastante irónica de cómo desafiar la ética de la ciencia se puede volver en contra de la ciencia. La novela de Mary Shelley trasciende la etiqueta de novela gótica. En ella podemos ver cómo Mary pone en tela de juicio la condición humana de forma profunda y atemporal. Se tratan temas interesantes como el de la ambición sin límite y esa necesidad de compasión
que a veces faltan las personas. Al final, el verdadero horror no reside en la creación, sino en el abandono y el rechazo de esta, haciendo que la novela nos haga replantearnos hasta nuestra propia humanidad. Hasta aquí llegamos en este vídeo, espero que os haya gustado, os agradecería muchísimo ese gestito de like, suscribiros y comentar. Si no sabéis qué comentar, ponedme este emoji, que yo respondo súper rápido y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!